sus hijos es la mejor manera de practicar el lenguaje y de practicar, ¿no? La manera de pensar en todos estos conceptos y materiales. Si tienen alguna pregunta acerca de los recursos que tenemos en la biblioteca, felizmente le podemos recomendar títulos o eh, cosas particulares que sean interesantes para sus hijos. Les quiero mostrar bajo servicios o bajo Browse the Library. Primero lo que voy a hacer es cambiar el lenguaje de nuestro sitio web para que sea un poco más fácil ver lo que estoy haciendo. Otra vez al fondo de la página podemos ver un botón que dice Elige lenguaje y tenemos la opción acá de elegir español. Al oprimir ese botón, toda nuestra página web se convierte en español para que sea un poco más fácil buscar información en ella. Debajo de explorar la biblioteca, si hago clic, me va a mostrar los servicios y los recursos que tenemos por edad. Les quiero mostrar rapidito lo que tenemos para los niños de edades 0 a 5, porque acá quizás hay muchos materiales que les sirven y que serían de interés. Tenemos nuestros tiempos de cuentos, tenemos tiempos de cuentos bilingües en español y en inglés, y también solamente en español. Estos son virtuales en este momento, así que pueden atender a través de YouTube o a través de nuestros servicios, ¿cómo se dice? En nuestros medios sociales como Facebook o otros medios que tenemos. Tenemos varios artículos informativos. Podemos buscar sugerencias dependiendo de la edad y de los intereses de sus hijos. Tenemos algo sobre cómo explicar el coronavirus y tenemos varios programas y servicios que ayudan a las familias con la cuestión de leer, escribir y practicar el hablar. Varias actividades que se pueden hacer en casa y también tenemos actividades educacionales que se pueden hacer en casa. Muchos de estos están en línea en forma de video que pueden hacer juntos. Muy similarmente, si vemos los recursos para niños de edades 5 a 12, puedes ver que tenemos recursos muy similares. También tenemos algunos recursos para ayudar con la educación en la escuela, si están buscando recursos. Acá lo tenemos, muchísimos recursos en línea. Tenemos libros electrónicos que pueden bajar a su computadora o a su teléfono. Y todo esto, felizmente, podemos hacer una cita o ayudarle a través del teléfono. Si nos llamas, le podemos explicar cómo entrar y usar todos estos recursos. Finalmente, si deseas llamar a la biblioteca, el número está al fondo de la página y es el 303-542-7279. Sabemos que en este momento, con los niños atendiendo a la escuela de forma virtual, especialmente los padres están buscando formas de entretener y también ayudar a los niños a aprender. Y la biblioteca puede proveer recursos gratis para ustedes y para su familia. Gracias y por favor, si tienen alguna pregunta, voy a compartir mi correo electrónico y también el teléfono de mi oficina con ustedes.
Gracias, Marina. Ahora les presento la doctora Silvia Noguron-Lu. Dr. Noguron-Lu es una profesora en CU Boulder. Estamos felices de tener la doctora. Si tienes una pregunta, hay dos formas de hacerla. Puedes levantar la mano y activaremos tu sonido. O puede enviar su pregunta en el chat. All right, la doctora Silvia Noguron-Lu. Muchas gracias a Nicole, y Jan, y Marina y Emily por estar aquí en esta invitación también a platicar con ustedes a través de este webinar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las diapositivas de esta presentación y voy a asegurarme de que pueda ver el chat en caso de que haya alguna pregunta. Espero que puedas escuchar mi presentación de cualquier manera que nos están acompañando el día de hoy. Como en esta presentación voy a hablar un poco de modelos de colaboración entre los hogares y las familias y las escuelas, cómo podemos comunicar con la maestra o los maestros y sobre todo pasar más tiempo hablando del aprendizaje en casa, cómo apoyar a nuestros hijos con rutinas, algunas preocupaciones comunes sobre el uso de tecnología, ahora que con COVID estamos pasando tanto tiempo en la computadora. Y al final voy a dar algunas recomendaciones también para apoyar a sus hijos con la lectura. Toda esta información está enfocada a los grados de primaria. Esto puede ser kinder, primero, segundo, hasta quinto año. Algunas ideas pueden servir para niños que estén tal vez en middle school o secundaria, pero la mayoría serán para niños que están en la primaria. Y recomendaré algunos libros si da tiempo y escucharé preguntas. Usted recibirá una copia de las diapositivas. Si usted está escuchando esta presentación de manera, cuando ha sido grabada, si no está aquí en el webinar, puede mandar tal vez un email a las bibliotecarias para tener acceso a estas diapositivas. Yo soy una profesora en CU Boulder, en la Universidad de Colorado, y en Boulder, en el departamento de lectura y alfabetización y escritura. Yo he hecho estudios sobre cómo los padres y los niños de familias bilingües colaboran en la lectura y en el aprendizaje en casa. Y con mi colega Bridget Dalton dirigimos un programa después de la escuela donde hacemos actividades de lectura y con tecnología con los niños en Lafayette. Bueno, esta es una pregunta que preguntamos ayer, pero si no tiene la habilidad de contestar, solamente quería saber si había algún grado que estaban ustedes pensando en específico. Si lo pueden escribir en el chat mientras yo estoy presentando, puedo ver esa información. Si hay un grado en especial que quisieran saber, kinder, primero, segundo, y si sus niños están yendo a la escuela en línea, en persona o de manera híbrida, lo pueden escribir en el chat. Voy a empezar hablando de lo que sabemos antes de COVID sobre cómo colaboran las escuelas y los hogares antes de COVID-19. Y esta es una parte que me parece muy importante de pensar, que es cómo es importante la confianza entre padres y maestros y la escuela. Y esta información es un modelo de una teoría de lo que se llama el involucramiento de las familias, como la confianza es clave para que la colaboración funcione. Y la siguiente diapositiva habla de algunos obstáculos comunes que tanto padres como maestros a veces se enfrentan, sobre todo cuando hablamos diferentes idiomas y traemos diferente información. A veces nos enfocamos solamente en lo que la otra persona no sabe o lo que pensamos que no sabe. A lo mejor pensamos, oh, este maestro no entiende esto, o el maestro piensa, oh, a lo mejor los padres no entienden esto. Y a lo mejor sí entendemos y tal vez queremos enfocarnos más en lo que la otra persona sí sabe y cómo podemos tener los mismos entendimientos. Tal vez hemos tenido experiencias negativas anteriormente con escuelas o incidentes en particular. Tal vez no se sintieron bienvenidos, escuchados, respetados o valorados. Y cómo podemos empezar una comunicación con maestros y maestras en este ciclo escolar que es tan único y difícil. Entonces queremos enfocarnos en cómo podemos construir relaciones tanto
padres como maestros y conectarlas con el aprendizaje de los niños. Las actividades conectan con lo que los alumnos están aprendiendo, los padres y los maestros ven el trabajo del niño y resultados juntos. Y hay otras maneras de colaborar, que es cómo manejamos las diferencias de lenguaje, de cultura, cómo podemos apoyar la abogacía, luchar por causas comunes para la comunidad hispana, para los niños y compartir el poder en decisiones. Para la presentación de hoy me voy a enfocar en construir relaciones con maestros, comunicarse y conectar con el aprendizaje. Así que voy a empezar hablando un poco de las rutinas de comunicación y cómo pensar en prioridades de los niños al discutir la información de evaluaciones. Por ejemplo, cuando tienen su Parent Teacher Conference, las conferencias, cómo podemos discutir las metas para los niños en la escuela. Lo que quiero empezar diciendo, yo trabajo mucho con maestros que vienen al programa de maestría en CU Boulder o al posgrado y ellos están emocionados este ciclo escolar de aprender de ustedes, de su familia, porque una cosa importante que tal vez olvidamos es que ustedes han visto a sus niños por más meses desde marzo que los maestros. Tienen mucha información que han observado, que han visto al tener a los niños en casa. Entonces los maestros se benefician de saber qué es lo que ha pasado en estos meses que los niños han estado con ustedes. Pueden aprender más de los niños para entender qué recomendar para que lean, sus metas y quiénes son como estudiantes, sus preferencias en cómo usar la tecnología en casa. Y la meta de los dos padres y maestros es la misma, que su hijo o hija se conviertan en lectores independientes y exitosos. Voy a pasar esta. Las prioridades para este otoño y el año escolar, algo que yo escucho mucho es que dicen, oh, todos estamos atrasados. Estamos atrasados porque los niños han perdido muchos meses de la escuela y eso puede parecer algo que es muy agobiante para padres y para maestros. ¿Cómo podemos alcanzar las metas que teníamos antes? Y lo que yo recomiendo, lo que estoy citando en esta diapositiva es pensar mejor cómo asegurarme que los niños tengan las mejores oportunidades de aprender en circunstancias difíciles. No nada más enfocarnos en algo muy grande que es estar atrasados en todo, sino tal vez cosas muy específicas con oportunidades de aprendizaje que tal vez en esta semana, en este día, una meta pequeña y en vez de pensar en algo que es muy abrumador, que es el atraso en meses, pensar en metas específicas y también comunicar eso a los niños. Algo que también discuto aquí viene de un blog de un profesor que hace estudios en lectura y alfabetización, se llama Tim Shanahan, y él también habla de eso, de que, ¿qué podemos hacer si están atrasados en lectura? Y nos recuerda él que marzo, mayo fue el fin del ciclo escolar, entonces esos meses realmente fueron como revisión y cerrar el ciclo. Este otoño tenemos que empezar un grado nuevo. Estos meses son los que hay que pensar en este grado qué es la prioridad, qué partes de la lectura son más importantes y para su hijo también, su hijo o hija, en qué partes de la lectura necesita más apoyo, no nada más de lectura en general. Y la lectura se desglosa en varias componentes. Uno de ellos es aprender a decodificar las palabras, es empezar a leer, que pasa más en preescolar, kinder y primer año, que ellos están aprendiendo lo que se llama phonics y tienen que empezar a leer palabras simples, oraciones simples y reconocerlas, estudiar sight words. Y eso es un proceso, es lo que es básicamente el aprender a leer. Cuando empiezan a hacer esto, ellos pueden empezar a leer en voz alta y practicar leer y leer varias veces hasta que suene como que están platicando. Y eso es lo que se llama la fluidez de la lectura. Y pasan grados mientras van avanzando, siguen practicando su fluidez. Y esto es en todos los grados, discutir lo que se ha leído, comprensión y cómo investigar información usando libros. Esto aunque los niños en kinder y en primer año no saben leer independientemente o están aprendiendo, pues uno les puede leer y pasar las preguntas de lo que escucharon. La comprensión es algo que ellos pueden practicar en cualquier grado. Ahora, este diagrama es de un modelo de lectura donde esos componentes que expliqué como que se convierten en una trenza y todos están juntos porque todos estos habilidades son parte del proceso de entender. Y arriba están lo que se llama la comprensión, es tener el conocimiento de un tema, por ejemplo, animales o dinosaurios y poder
aprenderlo y reforzarlo cuando leemos un libro, el vocabulario, que si sus niños están aprendiendo inglés y llegan a la escuela con un entendimiento del español, ellos tienen vocabulario en español, ellos saben cómo se llaman las cosas, cómo se llaman los animales y están aprendiendo a expandir su vocabulario en su segundo idioma. También están las estructuras del lenguaje del inglés, que es algo que todos los que, como yo, aprendimos inglés como nuestro segundo idioma, es algo que es complejo porque aprendemos la gramática en inglés, que por ejemplo el adjetivo va en cierto orden, por ejemplo decimos es una casa azul y en inglés se dice it's a blue house, que eso es al revés. Todo eso es parte del aprender la lectura, aprender la gramática del inglés. Aprender cuando hablamos de una historia, qué es una inferencia, qué es una metáfora, cuáles son las narrativas. Todos esos son partes de aprender a leer, aprender cómo leemos un libro de ficción, encontré un libro que es no ficción. Y la parte de abajo de esta trenza es lo que mencioné al principio, que cómo reconocer las palabras, cómo reconocer los sonidos individuales del inglés. Eso se llama phonological awareness, es como la conciencia fonológica de que el inglés tiene muchos sonidos. El poder saber que la letra A, si la ponemos junto a la M, va a decir ma. Esas son las bases de aprender a leer, lo que se llama decoding of phonics. Y lo que son los sight words, poder reconocer las palabras a un vistazo simple. Y todo esto se entrenza y se convierte en la lectura. Para este otoño y ciclo escolar, unas recomendaciones simples si tienen sus conferencias con las maestras o maestros y están con un traductor o ustedes con su familia, pueden compartir lo que han observado en casa, sobre todo si sus hijos están haciendo solamente aprendizaje remoto, no han ido a la escuela en persona, qué son cosas, retos específicos que ustedes ve, qué palabras son las que no puede resolver. Y yo sé que es difícil si nosotros estamos aprendiendo el inglés, tal vez no podemos entender todo lo que están haciendo, pero podemos identificar tal vez actividades específicas, juegos específicos, y hay alguna parte del horario, o su niño le dice, esto es lo que estoy batallando, eso lo podemos escribir y traerlo a la conferencia. Hay cosas que tal vez si el niño no puede hacer de manera independiente, tareas que necesitan mucha ayuda, tal vez usted vea que hay cosas que él o ella pueden completar solos y cosas que son más complejas, eso sería bueno preguntar qué tanto tienen que hacer de manera independiente y qué tanto necesitan ayuda de alguien. ¿Y usted qué ve? ¿Cuáles son las metas que son de gran prioridad? Porque como dije, pensar en que están atrasados en todo es muy abrumador. Si podemos escoger algunas metas específicas, matemáticas, historia, ciencias, que podemos enfocarnos para tener metas claras. Ahora voy a hablar de aprendizaje en casa, expectativas de roles y responsabilidades. Y voy a hablar de rutinas, de cosas específicas que tienen que ver con la tecnología y apoyos para la lectura. Para esto esta diapositiva habla de expectativas con tiempo para los niños más pequeñitos que si están en preescolar, en kinder. Es una recomendación de una colega que también abajo de la diapositiva hay una fuente y ellos escribieron un papel donde hablaban con recomendaciones para niños pequeños, para maestros y para familias. Y el resumen es que los niños pequeños solo necesitan atención enfocada por periodos cortos, porque pasa que queremos ayudarles por 1 hora, pero 15 minutos es de dirigirlos, de hacer, tienes que hacer esto, de explicarles. Después, los 45 minutos después, ellos pueden trabajar solos, porque si los estamos explicando por mucho tiempo, pierden la atención o se distraen. Es como estar escuchando una clase como esto por 1 hora, es muy largo para ellos. Ellos también se benefician de arreglos simples, horarios simples, opciones de juguetes que son simples. Si tienen muchas opciones, puede ser también muy abrumador. Y otra cosa es mantener un balance entre seguir instrucciones, estar escuchando una explicación y crear algo. Por ejemplo, si yo leo y luego escribo algo, estoy consumiendo y también produciendo algo. O si yo estoy jugando un videojuego, estoy interactuando, pero si nada más estoy viendo la televisión, el construir algo con la tecnología es como un balance, que no nada más estoy consumiendo, sino que también estoy creando, escribiendo, interactuando con los medios digitales. Ahora en la escuela, esto es algo que yo explico porque a veces ayuda a entender el horario de lo que tienen que hacer los niños en su aprendizaje remoto. Las maestras generalmente siguen, maestras y maestros, una estructura donde al principio hacen lo que se llama
modelar o enseñar lo que conocemos normalmente como la enseñanza, que la maestra está explicando en el pizarrón o enfrente o está leyendo un libro y los niños están observando y la maestra hace todo el trabajo de hablar y explicar. Luego reducen su guía y dicen, ok, ahora vamos a hacer esto todos juntos, vamos a practicar juntos. Y la maestra y los niños tal vez leen una oración juntos o practican cantar una frase juntos. Y luego la maestra, vean que en la tercera parte ya no está, los niños están colaborando con sus compañeros y haciendo el trabajo juntos. Ok, ahora haz esto con tu compañero. Y la meta final es que el niño pueda hacer el trabajo solo. Digamos, si es hacer leer, hacer una actividad de vocabulario. La maestra la modela, luego lo hacen juntos, luego con sus compañeros y al final ellos solitos. Pero con el aprendizaje digital, esto se complica porque a veces no sabemos dónde está cada parte de la práctica. Pueden estar ellos, la maestra hace un video donde explica y luego tal vez ustedes ven que el niño tiene que hacer cosas solo y es bueno identificar o pensar dónde está la maestra explicando para que ustedes no sientan que, ok, el niño tiene que hacer esta actividad con palabras y yo no sé dónde está la explicación. Puede ser que la maestra lo haya grabado, que esté en una parte del horario o que en la mañana la maestra explicó y el niño puede accesar a esa explicación para que ustedes no sientan que tienen que explicar desde cero lo que está pasando. Y pensar también si el niño puede colaborar con un hermano, con un primo, con alguien que esté en casa, que pueda ser su compañero, no necesariamente que le explique, simplemente que practiquen juntos la actividad que la maestra modeló. Ahora otra pregunta que es muy común ahora es cuánto tiempo deben pasar los niños en la pantalla y esta es la información que la Asociación Americana de Pediatras dio antes de COVID, por eso hay que pensar, todo es como antes de COVID y después de COVID. La guía general era que los niños menores de 18 meses trataran de evitar las pantallas, de 18 a 24 meses, si veían algo que uno esté con ellos viendo, que están viendo, o introduciendo un programa, por ejemplo, de PBS o una caricatura que es para niños pequeños. De 2 a 5 años la recomendación era de 1 hora. Y 6 años y más grandes es simplemente no tanto las horas, sino qué es lo que están haciendo y qué contenido están viendo, como poner límites consistentes en tanto tiempo van a estar y qué calidad o qué tipo de actividades van a estar haciendo. Ahora aquí hay un link a algo que se llama Making a Family Media Plan y esto es un website que también está en español. Healthy Children es parte de la Asociación de Pediatras que pueden ver aquí, American Academy of Pediatrics. Y es una guía para crear un plan personalizado con consejos para cómo pueden ver la televisión, con las iPads, con varias razones para estar supervisando. Y cuando ustedes hacen clic en el plan, les hace preguntas como cuántos años tienen sus niños, cuánto tiempo pueden pasar en diferentes actividades. Así que querían mostrarles cómo eso está en español y puede ayudarles a crear una guía con sus hijos. Ahora con la realidad de COVID es que estamos pasando tiempo en la pantalla porque tenemos que hacerlo. Así que la asociación creó una nueva guía diciendo, ok, son tiempos muy difíciles. Vamos a pensar más en qué plan vamos a crear para cada día, cómo vamos a manejar nuestro estrés, cómo vamos a tomar breaks, cómo vamos a conectar con nuestros familiares si no podemos verlos. Preguntar a los maestros si hay una posibilidad de actividades que no sean en línea, pues sea por medio de libros o cosas que se pueden imprimir o que les manden impresas y cómo usar los medios para conectarnos con otras personas, no nada más para estar consumiendo información. Los otros artículos que tengo dan como guías más generales de pensar en el niño, el contenido y el contexto. Si el niño tiene un programa favorito, un interés en animales o dinosaurios, enfocar el consumo digital en algo que es de interés que se pueda continuar. Por ejemplo, ahora vamos a leer un libro de dinosaurios. Si vamos a ver el website de los dinosaurios, ahora vamos a ver el libro. Y pensar en el contexto también de que si están ellos solos, tal vez comparten lo que vieron con su hermano o un sobrino o alguien que está ahí con ellos, que no sean ellos solos viendo la pantalla, pero que platiquen y compartan. Otra recomendación es, hay contenido que es visualmente muy rápido, como un videojuego que tiene muchas luces o videos con mucho contraste. Y si es algo que tiene mucho contenido muy rápido, tal vez limitarlo para que también vean videos que son a una velocidad más normal. Por ejemplo, los animales en el zoológico, algo que no sea tan visualmente
que los canse. Y lo último que ellos recomiendan en el artículo, la autora se llama Ania Kamenetz, es en vez de decir, ok, no hay computadoras, vamos a eliminar todo, es tal vez reducir y platicar cómo podemos hacerlo mejor en vez de quitarles todo, porque eso va a ser más difícil de crear esa rutina con tal vez unos límites más pequeños. Otra pregunta que se me ha hecho o que es una preocupación es qué pasa con la privacidad de los niños en los medios. Y aquí puse información sobre una ley que se llama FERPA y que ayuda a proteger los récords educacionales de sus hijos en la escuela. Pero como ahora están haciendo toda la escuela en el Internet, pues mucha información va a estar en el Internet. Pero las escuelas cuando usan un software para aprender tienen que asegurarse que cumpla todas las guías de privacidad. No usan cualquier software, usan software que es seguro y hay links aquí donde ustedes pueden aprender más de sus derechos sobre la ley de FERPA, porque FERPA es básicamente es una ley que protege a las familias sobre los récords educacionales. Y Common Sense Media Latino es un website que da consejos sobre privacidad, por ejemplo, evaluar aplicaciones que son muy populares como TikTok, usar sitios educativos que tengan buenas políticas de privacidad, guía de padres sobre Zoom, guía de padres sobre Google Classroom. Todo lo que se está usando ahorita está en este website y está en español. Guía para padres sobre la privacidad, controles parentales. Pueden ver mucha información que está en español en este sitio. Así que ustedes pueden ver esto. Cuando reciban las diapositivas, pueden hacer clic y ver el link. Ahora voy a hablar un poco de lo que son los apoyos del aprendizaje de la lectura en casa. Esto es de nuevo sobre niños que están en la educación primaria. Pensamos en cómo seleccionar textos, qué propósito tenemos para leerlos y qué hacemos cuando un niño se atora en una palabra. Y voy a dar algunos recursos para las familias que están aprendiendo inglés y con los niños. Cuando vamos a la biblioteca o el niño entra a los websites donde pueden escoger libros, digamos que la maestra dijo, ok, vas a leer por 30 minutos, tú puedes escoger el libro que quieras. Si está un website lleno de libros, es bueno preguntar cuál es tu propósito o qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, quieres disfrutar una historia, eso es leer un cuento narrativo. Quieres hojear un libro y solo leer una parte, y eso puede ser con un libro de información, por ejemplo, de nuevo de animales, vehículos, transportes, lo que sería no ficción. Y en ese tipo de libros no tenemos que leer todo el libro, podemos leer 1 o 2 páginas y aprender solamente 1 o 2 cosas sobre ese tema. Si quiere leer con alguien, leer con usted, escuchar a alguien leer, es así, el niño no está leyendo solo todo el tiempo, puede tomar turnos con un hermano, con un primo, con usted. Quieres investigar y aprender sobre algo, te quieres convertir en un experto en un tema que es de tu gran interés. Esas pueden ser preguntas útiles. Ahora hay varios tipos de textos, sobre todo si su hijo está en kinder y primer año, porque apenas están aprendiendo a leer. Los libros se ven de diferentes maneras. Un tipo de texto es lo que se llama decodable, quiere decir que es un libro que tiene frases muy sencillas y palabras muy sencillas. Y aquí hay un ejemplo de donde se pueden conseguir esos libros en línea. El niño, digamos que aprendió cómo se dice la A en inglés. Las vocales en inglés tienen 2 sonidos, un sonido largo y un sonido corto. Entonces están practicando todas las palabras tienen esa letra. Como en español nosotros aprendimos mi mamá me mima y todas las oraciones tenían la M. Esto es muy parecido. Por ejemplo, the cat sat on the mat. Y todas las palabras terminan con la A-T, entonces riman, así que un niño puede tener éxito leyendo esto, porque si saben leer cat, pueden leer sat, si saben leer sat, pueden leer mat. Y ese libro de tipo se llama Decodable, y ustedes pueden observar con el niño cuáles son las palabras que terminan en la misma sílaba o que tienen la misma vocal, porque ese es el objetivo de esa práctica. Otro tipo de libro se llama predictable o predecible. Ese libro es básicamente lo que tiene es la misma oración y acá al final de cada oración cambia la palabra. Es un patrón repetitivo. Por ejemplo, hay un libro muy popular en inglés que se llama Brown Bear, what do you see? I see a blue horse looking at me. Que el oso está viendo muchos animales y cada página cambia el animal que está viendo. Este libro, por ejemplo, dice a lot of milk. A lot of jam and buns, que son muchos, a lot of es el patrón, que quiere decir hay mucha leche, hay
mucho pan y la jalea. Entonces, este link los lleva a un sitio donde hay muchos libros de este tipo. Y para un niño que está aprendiendo inglés es una manera de expandir su vocabulario también, porque el texto generalmente está alineado con las imágenes. Entonces, el niño puede aprender que la jam está ilustrado y también buns es una palabra para pan, un tipo particular de pan. Y el último tipo de textos es, ustedes pueden ver a veces, sobre todo de nuevo con los niños pequeños, que hay textos que tienen niveles, que dicen, tienen números, a veces tienen letras o colores y cambian de más sencillo a más difícil. Y usted puede ver los niveles, pero a veces eso es complicado porque hay que pensar, pues mi niño, ¿qué nivel es? Me dieron un Lexile o me dieron una letra, pero ¿cómo puedo ver que ese libro esté adecuado? Lo que yo recomiendo es que si la maestra manda un libro, que ustedes lo vean qué tan largas son las oraciones, aunque ustedes si están aprendiendo inglés, pueden ver las diferentes partes de los libros, qué tan complejos son, qué tan largos son los párrafos y buscar un libro parecido. Por ejemplo, si tiene diagramas, ilustraciones o gráficos, si las oraciones son muy largas, si hay un glosario al final. Algo importante es qué tan familiar es el tema para el niño. Si el tema es algo que nunca ha escuchado antes, tal vez puede buscar un libro parecido en español o un libro con más ilustraciones o sacar varios libros del mismo tema para poder tener diversas fuentes para aprender sobre ese tema que es nuevo. Y hay libros que tienen los dos idiomas lado a lado, eso también es muy útil para poder crear nuestro aprendizaje sobre el tema. Por ejemplo, en programas que yo he hecho en bibliotecas, si estamos leyendo sobre Dr. Martin Luther King, traía libros en los dos idiomas y podíamos leer primero el que es en español y luego leer otro en inglés que es con lenguaje simple y podemos comparar y ver en qué se parecen los dos libros en los idiomas y aprendemos sobre el tema que es nuevo para nosotros. Para aprender historia, para aprender ciencias, eso es muy útil tener lo que llamamos un text set, que es un grupo de libros sobre el mismo tema y pueden tener diferentes idiomas, niveles o géneros también. Por ejemplo, yo hice una canasta con libros de dinosaurios y algunos libros de los dinosaurios eran ficción, eran cuentos divertidos sobre dinosaurios con canciones y otros libros eran sobre hechos de dinosaurios, sobre cómo vivían y si salían de huevos o toda la información que era más científica de ellos y también historias que eran chistosas. Ahora, esto es algo que también platico mucho con papás y mamás, es cómo ayudo a mi niña o niña cuando se atora en una palabra. Cuando están leyendo y se atoran y no pueden seguir leyendo independientemente, y eso puede pasar en inglés o en español. Una recomendación es preguntar a la maestra o maestro si tiene una lista específica de lo que llamamos decoding strategies. Decoding quiere decir decodificar. Son preguntas o guías para ayudar a un niño cuando se atora. Y cada escuela tiene un método particular de cómo ayudar a los niños y preguntas especiales. Ese lenguaje es bueno si es consistente porque si el niño no se confunde. Dos maneras de ayudar que yo he escuchado que son comunes. Una es lo que dicen sound it out. Sound it out es que trate de decir el sonido de cada letra. Que traten de dividir la palabra en sonidos. Y la otra es stretch the word, que tratan de alargar la palabra para que el niño escuche los sonidos, pero de una manera alargada. Por ejemplo, si la palabra es borrego, sheep, pueden decir sheep. Y así escuchan que empieza con la sh, que es un sonido que yo como mexicana a veces no escucho bien porque en México, o donde yo soy, nada más hay un sonido para la H, pero en inglés hay dos sonidos para la H, con la SH y con la CH. Pregunta también a la maestra si hay alguna manera específica o preferencia de qué hacer, qué tipo de palabras, con particulares tipos de palabras que causan problemas. Por ejemplo, hay palabras que se utilizan mucho en inglés, que se llaman high frequency words y que se leen a un vistazo. Pero esas palabras no se pueden sonar por sonidos individuales porque no siguen reglas regulares del inglés. Por ejemplo, la palabra said, que dijo, esa palabra no sigue las reglas regulares del inglés. Y ustedes pueden ver cuando la maestra manda la lista de los sight words,
muchas de esas palabras simplemente las tienen que aprender a un vistazo. Tienen que verlas y decirlas a un vistazo. No las pueden alargar, no las pueden dividir, porque como son muy irregulares, por eso las están, como lo decimos, las están memorizando, porque es más fácil reconocerlas a un vistazo. Las palabras que empiezan con W y H, como who, what, how, why, esas no tienen una regla, entonces por eso hay que leerlas a un vistazo. Otras palabras se pueden dividir en sílabas o en partes porque son muy largas. Por ejemplo, esta se parece al español, transformación, la podemos dividir en transformación. O está la palabra form, que es formar en medio. Y como en español terminan con la conción, podemos dividirlas en partes si el niño se atora. Hay otra cosa que pasa a veces con los niños cuando leemos con ellos, es que se empiezan a leer y se atoran y nos miran o dicen, mami, ayúdame. Es cuando están pidiendo ayuda y ¿qué podemos responder? A veces podemos decir, tú trata de hacerlo primero y luego te voy a ayudar. O podemos resolver la palabra juntos o podemos decirles la palabra. Esos son como 3 niveles de ayuda y si la maestra tiene alguna recomendación, hay maestras que a veces prefieren que digan, déjelo que batalle. Déjelo que batalle un poquito, 3 segundos y luego ya le ayuda, porque a mí me ha pasado que a veces yo veo que batallan y les digo la palabra, entonces tengo que pensar, ok, ¿qué palabra es? Y si es una palabra como, no sé, brontosaurio, entonces pues sí está muy difícil, ahí sí les digo la palabra. Los niños cuando leen en voz alta hacen muchas cosas cuando están tratando de resolver las palabras. Algunas veces si son muchas las palabras que no pueden leer, es que el libro es muy difícil y vamos a tal vez ofrecer, ok, yo voy a leer una página y tú lees una oración. Y así quitarle el libro al niño a veces si está muy interesado porque le gusta mucho el tema, porque tiene, no sé, momias o un animal que les gusta, pues tal vez necesitan que alguien se los lea para que puedan seguir emocionados con lo que están aprendiendo. Algunas veces, por ejemplo, si repiten la oración, se regresan y leen o se corrigen, eso quiere decir que están tratando de ver cómo resolver las palabras y eso quiere decir que están progresando. Si corrigen lo que leyeron, si leen y repiten la oración, eso quiere decir que están monitoreando su lectura. Ahora puse algunos recursos, cómo podemos aprender si hay palabras que no sabemos cómo suenan en inglés, si digamos que el niño se atora y yo la verdad no sé cómo se dice esa palabra. Y aquí puse un link hay varios softwares que les pueden decir donde ustedes pueden escribir la palabra y el software les va a leer la palabra. Por ejemplo, esta es una palabra que yo encontré y que no sabía cómo decirla, Endeavor. Endeavor. Y ustedes pueden escribir la oración y se los va a leer. Yo sé que muchos usamos también los traductores para ver el significado. Y ese es otro, pero este website ustedes pueden escribir toda la oración y ver cómo se pronuncia. Y también tiene otros idiomas. También pueden escuchar en español, español de México. En caso de que el niño escriba o que quiera o que el niño no sepa cómo se lee algo en español, esto les puede leer. Google también tiene una aplicación. Otra parte que ha sido para mí mi aprendizaje personal es cómo aprender los sonidos en inglés, los sonidos individuales. Este video, la maestra está diciendo, esto es difícil, perdón, esto es diferente a decir el alfabeto. Aprender los nombres de las letras es diferente a los sonidos de las letras. Podemos cantar A, B, C, D, E, F, G mucho tiempo, pero los sonidos son distintos. Sobre todo los de los vocales son los más difíciles. Las vocales del alfabeto es el sonido que se llama largo. Por ejemplo, A es el sonido largo de la letra A, I es el sonido largo de la letra E, porque en español nada más tenemos un sonido, pero en inglés hay 2. Así que este video se los recomiendo bastante porque la maestra dice cada uno de los sonidos y aquí voy a enseñar unos ejemplos. U as in leaf. As in Monday. As in nail. Pueden ver ustedes también que se puede ver la boca de la maestra, que se ve cómo está pronunciando los sonidos. N y M en español son iguales, pero hay sonidos más complejos como the en think, como the en think. Las consonantes que se mezclan, 2 consonantes hacen un nuevo sonido. Esos también están incluidos en el video, así como las vocales. También hay sonidos que, como mencioné, son los mismos en los 2 idiomas. Y esta es un documento que está mayormente en inglés, pero tiene una lista de los sonidos del español
Aquí tiene varios idiomas, dice español, cantonés, vietnamita, y dice cuáles sonidos son igual o aproximadamente igual en inglés y en español. Y ven cómo el español tiene muchos sonidos parecidos o que se pueden comparar. Y aquí dice, por ejemplo, la B en inglés es muy parecida. La K, como en peck y como en kitten, son unos sí existen, otros no existen. Por ejemplo, la Y como en jet, page, lech, nosotros la pronunciamos con la Y, pero es un sonido un poquito diferente. Así que ustedes pueden ver aquí, esto les puede ayudar a comparar. Y en la última página tienen los que se llaman los cognados, que son las palabras que tienen el mismo significado y la misma escritura en los dos idiomas. Así que esto puede ser un recurso útil para papás que están ayudando y que dicen, oh, yo conozco esta palabra en español y en inglés es bastante parecida. Y la última parte son videos en inglés. Estos videos están en inglés, pero dan ejemplos de padres trabajando con sus hijos en actividades de lectura, como por ejemplo, y estos son los videos en kindergarten. Si ustedes tienen las diapositivas, hacen clic y pueden ver la lista de videos en YouTube. Por ejemplo, aquí la mamá está diciéndole al niño que separe una palabra en sonidos individuales, que es una actividad que generalmente se ve en kindergarten y en preescolar. Aquí vamos a ver, voy a adelantarlo un poco para que escuchen a la mamá. Say pen. Okay. What's the first sound you hear in pen? What's the last sound you hear in pen? Okay, here's a tough one. Lo que me gusta de este video es que pueden ver lo que está diciendo la mamá en una transcripción. Así que si es difícil entenderlo, lo podemos leer. Y vean cómo está preguntándole los sonidos de la palabra pen. Entonces hace el sonido pa, y luego la vocal de en medio y luego la consonante del final. Entonces ustedes pueden ver cómo el niño está modificando o manipulando los sonidos. Y voy a añadir la traducción en esta diapositiva. Para tercer grado tienen actividades más complejas que tienen que ver con vocabulario, comprensión, resolver palabras, lo que se llaman los sight words, las palabras frecuentes. Y esos videos son nuevos, los pusieron ahí en YouTube, lo que es el Instituto de Ciencias de Educación. Ellos hacen investigaciones grandes y producen los resultados de las investigaciones. Y en este caso fue esta serie de videos donde están estos papás trabajando, en este caso con actividades de tercer grado. En este ejemplo, la mamá está diciéndole al niño cómo separar la palabra en sílabas. Y tienen ahí como unas hojas, pero pueden ser útiles para ver cómo el niño responde, porque es como ver lo que el niño estaría haciendo en el salón en inglés. En la plática que di el martes me hicieron una pregunta sobre dislexia y quise poner un sitio con un recurso en español. Si ustedes, es algo que yo sé que muchas escuelas están poniendo atención. Yo no soy una experta en dislexia, pero la dislexia también es algo que pasa en español de manera distinta, porque el español es un alfabeto más regular, donde no hay tanta diferencia entre los sonidos y las letras. En inglés, una vocal tiene 2 sonidos, en español solo hay uno, pero es un recurso que ustedes pueden tener. Y alguien también preguntó sobre los horarios de los niños, cómo les ayudamos a que puedan mantenerse al mismo horario. Puse aquí un link a unas recomendaciones que están en inglés y Childmind Institute tiene una serie de recursos que están en español, simplemente cómo hablar con los niños, cómo mantener rutinas, actividades, ejercicios, ansiedad. Es una fuente útil. Y también puse más consejos para leer en casa, cómo leer libros electrónicos con su hijo. El último es algo que yo creé cuando cuando el coronavirus empezó. Puse dónde encontrar libros en español, información sobre COVID, recursos sobre la lectura. Así que esto es parte de algo que yo creé en marzo para familias que hablan español. Y aquí están los videos que mencioné con los papás haciendo diferentes actividades de lectura con sus hijos, de nuevo en kindergarten y en tercer grado. Y voy a terminar con algunas recomendaciones de libros que me han gustado ver. Hay un libro que se llama El día en que descubres quién eres, que ustedes pueden encontrar en su biblioteca. La autora se llama Jacqueline Woodson y es una autora muy famosa. Y la persona que lo ilustra se llama Rafael López.
Y es un libro muy bonito que les enseña a los niños cómo pensar en las únicas características que tienen, en sus fortalezas y no nada más en cómo son diferentes. En el libro la niña se siente como que no encaja en el salón y luego hay una niña que come una comida y los amiguitos le dicen ¿por qué estás comiendo esa comida? Hay un niño que acaba de llegar de Venezuela y los amiguitos dicen no sé cómo se dice tu nombre, el niño se llama Rigoberto. Muchos niños que están como pensando cómo puedo ser parte de mi salón y el final es muy bonito. Este libro yo me imagino que está disponible en varias bibliotecas. Hay más recomendaciones aquí en Colorín Colorado sobre libros y autores, libros para niños y herencia hispana. El otro libro que puse se llama The Word Collector y habla sobre cómo aprender vocabulario y palabras nuevas. Para los niños que están aprendiendo vocabulario en inglés puede ser un libro que los puede motivar. Y aquí puse algunos videos de la autora Jacqueline Woodson hablando de su experiencia leyendo y contando el cuento en inglés de El día que descubres quién eres. Ella lo cuenta y se ven las ilustraciones. También otro libro que puse se llama Fry Bread y es un libro que habla sobre la historia de las comunidades indígenas en Estados Unidos y tiene la ilustradora también es hispana. Y creo que aquí, sí, esta es mi última diapositiva. Voy a dar tiempo para preguntas que pueden ustedes poner en el chat. Disculpa si hablé muy rápido en español, generalmente hablo más rápido. Pero si hay algo que quieran compartir o decir o preguntar. Buenas noches. Hola, Habla Verónica. hola Verónica. Fíjese que esta semana me gustaría que le presentaras esto a mis padres en mi escuela, pero esta semana todos están en fall break. Ok, Es que el día no fue bueno para nosotros en Sheridan School District, ok. pero me gustaría que mis padres y sus hijos oyen esta presentación que nos dio hoy en la noche. Claro, yo enseño lunes. Podemos contactarnos por email, pero yo puedo, ya tengo las diapositivas listas, así que si cree que es bueno para sus padres, contactémonos y lo hagamos posible. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Okay. Okay, no preguntas más. All right, gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros y les deseamos buenas noches. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias.